Buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas. Sean todos muy bienvenidos, donde quiera que sea que se estén conectando. Mi nombre es Itza Castañeda, soy asesora en Género y Medio Ambiente para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En nombre del equipo y los coorganizadores y asociados, queremos agradecerles mucho por su tiempo y su interés en unirse a nosotros en nuestro webinario producido por la UICN con el apoyo de USAID a través de nuestra asociación con Agent. Agent es avance de las dimensiones de género en el medio ambiente. Esto junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, y vamos a hablar de un tema fundamental durante el día de hoy: el comercio de la violencia, comprender la dinámica de género y la violencia de género en el comercio ilegal de especies silvestres. Antes de comenzar, por favor noten que este seminario web ofrece interpretación simultánea al español, al francés. También sepan que para poder escuchar el webinario en su idioma de preferencia tienen que descargar la aplicación que se llama Interactio. La pueden encontrar en Apple Store o Google Play. Cuando la abren tienen que ingresar el código del evento, que es GB larga B corta -ENB. Habitualmente conviene escuchar la interpretación simultánea a través de auriculares en un teléfono o en un otro dispositivo. Recuerden silenciar el sonido de la computadora para poder escuchar directamente la traducción. El email de registro que recibieron también incluye información sobre cómo unirse a esta sesión, y si tienen alguna pregunta pueden hacérnosla a través del chat. Aquí les mostramos rápidamente cómo acceder a la interpretación simultánea. Ingresan en Interactio. Ahora vamos a comenzar algunas sesiones virtuales. Ya nos hemos acostumbrado a las sesiones virtuales, lo sabemos, pero es importante que les recuerde algunas cuestiones. En primer lugar, recuerden que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en nuestro sitio web en los 3 idiomas. Sepan que los micrófonos se mantendrán silenciados para minimizar las distracciones en la conectividad. Sin embargo, los invitamos a participar activamente a través del chat. Por favor, compartan sus comentarios, observaciones o preguntas a través del recuadro de chat. Nosotros vamos a reunir los comentarios y preguntas para tratarlos durante la sesión de preguntas y respuestas. Los recursos fundamentales están en el panel de control, en el casillero Handouts. Esto incluye la publicación y también la publicación de la del WWF que estamos lanzando hoy. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dirigirse a través del chat al equipo que está a cargo de la organización. Finalmente, queremos dar un gran agradecimiento al equipo que está trabajando tras bambalinas, y también a Johnny Seeger, nuestros socios en el WWF y USAID, que han hecho posible esta reunión. Queremos advertirles antes de continuar que en esta sesión vamos a tratar asuntos relacionados con la violencia de género, y vamos a encontrar diversas formas y expresiones de violencia que pueden ser incómodas para algunos de nosotros. Aquí estamos apuntando a crear un espacio seguro para poder hablar de estos temas tan desafiantes que son tan prevalecientes en nuestras sociedades y que limitan nuestra labor colectiva. Los invitamos a cuidarse. El seminario web del día de hoy va a compartir los hallazgos de la publicación más reciente del WWF, que fue publicada hoy y que se denomina
el género y el comercio ilegal de especies silvestres, soslayado y subestimado. Este ofrece un primer resumen y evaluación de la dinámica de género del comercio ilegal de especies silvestres y ofrece además una hoja de ruta para una acción que sea género responsiva. Antes de escuchar la presentación, es para mí un placer invitar a Renata Cao a tomar la palabra. Renata es el punto de contacto de la Iniciativa de Delitos contra la Vida Silvestre del WWF en América Latina. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la conservación de la naturaleza y ha liderado iniciativas regionales en la Alianza Latinoamericana para las Zonas Protegidas y también ha trabajado para el Gobierno de México como coordinadora del Corredor Biológico Mesoamericano y antes de eso colaboró con la Organización de la Sociedad Civil Natura y Ecosistemas Mexicanos, donde trabajó con pueblos originarios y comunidades locales para preservar los ecosistemas naturales y la biodiversidad en la región de Lacandona, en el sur de México. Renata es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en conservación y gestión de recursos naturales de la Universidad de Queensland en Australia. Buenos días, Renata, puedes tomar la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Renata Cao, trabajo con el WWF y voy a facilitar el desarrollo de esta actividad en América Latina. Es un verdadero placer para mí estar aquí con este grupo de expertos. Quisiera comenzar agradeciendo al IUCN por haber creado esta plataforma que nos permite compartir algunos de los hallazgos que hemos incluido en nuestros estudios. El interés común en la violencia de género es fundamental para entender la colaboración. Y es fundamental que contemos con la colaboración de UICN y WWF. Les voy a dar un gran agradecimiento al gobierno de Suecia, que ha financiado esta investigación y también ha financiado las traducciones del informe y el marco digital que pronto tendremos. Entonces, hacer que el género sea una prioridad para la financiación es fundamental para nuestra agenda, que de otro modo estaría marginalizada. No quiero hablar mucho tiempo sobre el informe porque va a presentarlo en detalle Johnny, pero quiero decirles algunas cosas desde mi perspectiva personal, dado que me resultó muy interesante para mi trabajo actual y futuro aquí en el WWF. El informe resume las brechas existentes, pero también ofrece a los profesionales un marco para integrar el género en la programación en materia de la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos por dónde empezar en esta lucha. Este informe lo que hace es eso, ofrecer una guía para los profesionales para que puedan integrar las cuestiones de género en su programación contra IWT. Esto tiene que ver con el género, no solamente con las mujeres. Hay muchos hallazgos importantes en cuanto al impacto sobre hombres y mujeres y también sobre los no binarios, queer, etc. Entonces, la violencia y otros abusos de los derechos humanos están documentados muy claramente como presentes en el IWT y hay que considerar el impacto de la violencia y la corrupción contra las mujeres y hay que recordar las respuestas. Todas estas cuestiones están interrelacionadas, así que espero escuchar la conversación que vamos a tener hoy. Antes de pasarle la palabra a la presidenta, quiero hacer un par de anuncios. Ustedes podrán descargar el informe del link durante el webinario. Ese informe también está disponible en nuestro sitio web y pueden acceder a un link al resumen ejecutivo, que ahora están disponibles en inglés, pero pronto estarán disponibles también en español y portugués y francés. Y el resumen ejecutivo estará disponible en otros 8 idiomas. Nos vamos a enfocar en la violencia basada en género y para eso el WWF presenta el informe con un foco en el marco de género. En un seminario web con el Banco Mundial,
Estamos pensando en celebrarlo en septiembre o octubre de este año. Esto todavía debe determinarse. Así que permanezcan atentos porque es lo que se viene. Una vez más, queremos agradecerle que se hayan unido y te paso la palabra, Itza, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Renata, por estos comentarios iniciales tan importantes. Para la IUCN es un verdadero placer colaborar con el WWF en estas cuestiones y esperamos escuchar más acerca del informe en unos minutos. La sesión de hoy forma parte de una serie de seminarios web del Centro de Vínculos entre la Violencia de Género y el Medio Ambiente, que forma parte del UICN, con el apoyo y la colaboración de USAID a través de nuestro asociado Agent. Esta serie se propone crear conciencia, incluso compartiendo nuestra propia investigación sobre los vínculos y también la labor nueva de los socios y pares, aprender acerca de los desafíos y estrategias, las herramientas y las prácticas prometedoras de los distintos sectores y crear comunidad para comprender mejor y abordar la violencia de género y sus vínculos con el medio ambiente. Por eso, en el día de hoy, antes de pasar a la próxima parte de nuestra agenda, les vamos a agradecer que por favor respondan un cuestionario muy breve. Quisiéramos saber cómo calificaría sus conocimientos sobre los vínculos entre la violencia de género y el comercio ilegal de especies silvestres. Con una escala de 1 a 5, donde 1 es sin conocimientos y 5 es muy informado o informada, les vamos a pedir que nos den esta información para asegurarnos de que nuestros seminarios web son útiles para ustedes y además que sirvan de base para seminarios futuros. Les doy unos segundos para que puedan seleccionar la respuesta. Laura, por favor. Aquí tenemos el resultado. 30% no tiene conocimientos, 33%. 41% tiene algo de conocimientos. Y los que son muy conocedores y capaces de abordarlo en su trabajo, 6%, y los que están muy informados y son una fuente de información para otros, 4%. Así que tenemos todo un desafío por delante en esta presentación y por supuesto el lanzamiento de este documento nos ayudará mucho. Al final de los seminarios web les vamos a volver a formular las mismas preguntas al final de la sesión. Nosotros tenemos en cuenta las respuestas que ustedes nos brindan para desarrollar sesiones futuras, así que muchísimas gracias por compartir sus respuestas con nosotros. Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo mucho. Ahora vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. Johnny Seeger, que es la autora principal de la publicación más reciente del WWF, Género y Comercio Ilegal de Especies Silvestres, Soslayado y Subestimado, presentará los principales hallazgos del informe. Perdón. Es ahora un placer para mí presentarles ahora a Johnny Seeger.
¿Me escuchan? Muchas gracias. Itza, ¿quieres presentarte sola o te presento? Sigue, sigue. Johnny es feminista, geógrafa y ambientalista, ex decana de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad York en Toronto, Canadá. La doctora Seeger ahora es profesora distinguida Goldman de Arte y Ciencias en la Universidad Bentley de Boston. Es experta en análisis ambiental de género, metodologías feministas y política internacional. Ha trabajado en los campos de medio ambiente y desarrollo durante muchos años, trayendo la perspectiva de género a los proyectos ambientales y a los programas ambientales para los gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Johnny también es autora líder, como he mencionado, de esta nueva publicación. Johnny, ahora sí tienes la palabra. Muchas gracias, Itza. Me siento tan privilegiada de estar aquí hoy. Es extraordinario estar aquí en este panel increíble de mujeres. Es una oportunidad poco frecuente para nosotros reunirnos a comparar nuestras notas y hablar de nuestros hallazgos y poder incluir las diversas perspectivas. Así que agradezco muchísimo también al IUCN y a todos los que forman parte del Centro de Violencia de Género porque estamos colaborando. Es muy poderoso tener esta asociación entre WWF y IUCN. Quisiera ahora darles un panorama rápido del informe del WWF que algunos han mencionado, que se lanza oficialmente hoy. Es el informe sobre el género y el comercio ilegal de especies silvestres. Lo que voy a hacer en los próximos minutos es presentárselos y revelarles algunos de los hallazgos que hemos tenido a partir de este informe. Esto es fantástico. Antes de presentarlo, lo que quiero hacer es felicitar al Fondo Mundial para la Naturaleza, que es una de las organizaciones mundiales que están liderando la lucha para poner fin al comercio ilegal de especies silvestres. Y era fundamental incluir el análisis de género en este campo y tomar el liderazgo. Muchas personas han participado en este esfuerzo. Quiero mencionar a Rob Jones, que ha participado mucho y que ha sido el líder para todo este trabajo. Bueno, vamos a presentarlo entonces ahora. Próxima. El proyecto del WWF es muy ambicioso. A nivel conceptual, nuestra esperanza es poder crear un vehículo que permita transformar el espacio en un campo que sea género responsivo. Esto es fundamental, porque hasta ahora no lo ha sido tan así. Entonces también queremos desarrollar nuevos discursos y prioridades en torno de IWT y género. Y también queremos incluir el análisis de género del comercio ilegal de especies silvestres para incorporarlo en campos más amplios que tienen que ver con género y medio ambiente. Son muchos los que han participado aquí y recientemente el comercio ilegal de especies silvestres ha empezado a pasar a formar parte de esto. También contamos con algunos objetivos operativos muy específicos que son, por ejemplo, brindar una síntesis de lo que sabemos y de lo que no sabemos, que creo que eso fue la mayor parte de los hallazgos, ¿sí? Lo que no sabemos sobre la relación entre el género y el IWT, para también desarrollar un enfoque sistemático para integrar el análisis de género en las tareas contra el comercio ilegal de especies silvestres y desarrollar también orientación para profesionales y políticas y poder identificar preguntas clave de investigación.
la estructura que tenemos o la arquitectura que tenemos de este informe está basado en 4 pilares de la iniciativa contra los crímenes contra la vía silvestre y tráfico y el WWF, así que sería detener la caza furtiva, el tráfico, la compra y las gobernanzas y las políticas internacionales. Entre estos hallazgos más importantes, entendemos que las diferencias de género distinguen prácticamente todas las dimensiones de IWT. Y también a un nivel micro, también podemos encontrar algunos hallazgos específicos. Pareciera haber algunas conclusiones reiteradas en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres en sus niveles de temor respecto a la denuncia de la caza furtiva. También hay un comportamiento relativo al cumplimiento de reglas que también se ve respaldado en otros campos. Los hombres y las mujeres tienen diferentes vínculos y contratos sociales sobre cómo se sienten respecto al cumplimiento de las reglas y su comportamiento relativo. También las relaciones de los hombres y las mujeres con los agentes de ejecución, los patrones. Estos son actores, o los actores más importantes en este dominio son los hombres, y se genera una dinámica muy compleja de género. Cuando hablamos de los patrones de consumo, en los productos del WWF hay grandes diferencias encontradas. También hay una gran diferencia en lo que es la participación y percepciones en la gestión de las especies silvestres. Ahora vamos a ir pasando de los niveles específicos a hallazgos más generales. Los hombres y las mujeres participan de manera diferente en todos los dominios del comercio ilegal de las especies silvestres, desde la caza furtiva hasta el consumo, porque los hombres tienen el control de algunos recursos que incluyen los recursos ambientales y los de biodiversidad. Uno de los trayectos que se puede seguir, que tiene que ver con la necesidad económica, que a menudo está identificada como un impulsor del IWT, y en sí misma la necesidad económica tiene un género. Y también otro resultado clave son los costos y beneficios de la caza furtiva, el consumo del tráfico de especies. Y me gustaría hacer una observación breve que a lo largo de este informe y esta presentación voy a hablar específicamente de la cuestión binaria de hombres y mujeres, porque a eso nos lleva la prueba, pero todos reconocemos que es relevante mantener una visión analítica más allá de lo binario. La lección más importante, aquí vemos resúmenes en forma de título. Las dinámicas de género sistemáticas, fuertes y consecuentes infunden el comercio ilegal de especies silvestres y los esfuerzos para frenarlo. Y también la lección que nos trae hoy a este seminario web, compartido con UICN, es la violencia sexual y la desigualdad de género facilitan el comercio ilegal de especies silvestres en puntos a lo largo de toda la cadena de valor. También decimos que las ruedas del comercio ilegal de especies silvestres están aceitadas o grasadas por asombrosos niveles de violencia de género y explotación sexual. Y lo que podemos ver es que las normas de masculinidades y feminidades, las expresiones sexualizadas de tanto las masculinidades y las feminidades, amplificadas por la desigualdad de género generalizada, preparan el escenario para una violencia de género sistémica en los dominios de IWT. Así que permítame compartir con ustedes algunos ejemplos. Existen sitios específicos en cuanto a la violencia de género en las economías políticas de IWT. Por ejemplo, hay altos niveles de violación y prostitución alrededor de los sitios de extracción, por ejemplo, o incluidos los campamentos madereros ilegales, donde los trabajadores hombres involucran a las mujeres en tanto el comercio de especies silvestres como la demanda sexual. Esto ha sido documentado
en Madagascar y Uganda, entre otros lugares. También hay sitios que tienen una violencia de género concentrada relativo al consumo de este comercio ilegal de especies silvestres. Tenemos una cita de un hombre relativo a lo que sucede en Mongla, en Myanmar, que dice, bueno, vas de apuestas, por la noche conseguís una prostituta y luego comes cosas que no puedes comer en casa. Es el paquete completo lo que lo hace atractivo. Es decir, estos son puntos calientes de placer masculino ilícito que combinan el acceso relativamente irrestricto al comercio ilegal de especies silvestres, acompañado de la prostitución de mujeres y el tráfico sexual. También hay algunas prácticas comunes de la violencia de género en las economías políticas del IWT. Por ejemplo, muchos en este panel están trabajando en la corrupción relacionada a IWT. Aquí tenemos la corrupción sexualizada, porque, por ejemplo, los sobornos exigidos a las mujeres es muy probable que adopten la forma de explotación sexual. Muchos de este panel estarán familiarizados con la dinámica de sexo por pescado, que se ha documentado en muchas áreas del este africano, donde se combina una escasez de recursos y la pesca por parte de mujeres que hace que también dependan las mujeres de los hombres, que son los únicos que tienen permitido pescar. Entonces se genera un intercambio de medios de vida por sexo, por lo cual está muy integrado y se produce una explotación sexual rutinaria. Otro ejemplo particular que sin dudas es un ejemplo de una dinámica similar en otro lugar, donde, por ejemplo, en el Parque Nacional Kafue de Zambia, las mujeres económicamente y geográficamente marginadas están presionadas para brindar alojamiento a los cazadores furtivos, como así también sexo. Se asume que estas mujeres que tienen pocas posibilidades económicas no solo van a brindar alojamiento, sino también sexo. Y la vergüenza y la necesidad de que esto se mantenga secreto protege tanto la identidad del cazador furtivo como la reputación de la mujer. Es una dinámica que se mantiene en secreto. También existen pruebas de el avergonzar la masculinidad de los hombres y niños, llevándolos hacia el trabajo de la caza furtiva para obtener dinero, para ser quienes mantienen la vivienda, y frecuentemente son intimidados por hombres mayores y o por parejas y miembros de la familia. Y por último, tenemos un ejemplo de una práctica que no es poco frecuente, que tiene que ver con los empresarios de élite, que son consumidores de productos ilícitos, que entre sí se proporcionan trabajadores sexuales y también el consumo ilegal de especies silvestres como muestra de respeto y como medio para consolidar sus relaciones comerciales entre hombres. Por ende, quiero llevar a una conclusión más allá de los ejemplos de esta imagen más general. Lo que hay que tomar es que la violencia de género aceita las ruedas del IWT y que se encuentra en puntos de toda la cadena de valor y que hay que frenar estas prácticas de IWT, y para ello necesitamos conocer las relaciones de género. A medida que vamos a soluciones, tenemos que comprender estas dinámicas de género y desarrollar intervenciones
en consecuencia, porque esto puede ser un amplificador de eficacia. El análisis de género no es una vara mágica, no va a finalizar o terminar el IWT por sí solo, pero al ser tenido en cuenta y ser conocedores de las dinámicas de género en el comercio ilegal de las especies silvestres importa porque mejora la probabilidad de éxito de la conservación y puede ser un catalizador para desafiar las desigualdades sociales. Por el contrario, los enfoques no responsivos al género de IWT resultan en brechas enormes en la comprensión de las actividades, los procesos y las oportunidades de intervención de este tipo de comercio ilegal. Así que, bueno, esto me trae al final de mi presentación y espero ahora que podamos tener la discusión del panel. Por eso quiero decirles gracias a todos los que en la audiencia hayan también tomado partes de lo que he compartido con ustedes y los invito a que saquen una foto de este link porque lo pueden descargar desde allí y también va a estar en la parte de la sección Handout para que ustedes puedan descargarlo. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Muchas gracias por esta fantástica e importante investigación y por iluminarnos e ilustrarnos respecto a este vínculo sobre el género, la violencia de género y las especies silvestres. Esperamos poder escucharte nuevamente en la sección de preguntas y respuestas de esta mañana. Me gustaría ahora mencionarles que el año pasado nosotros lanzamos entre UICN y USAID un estudio en el que se examinaron los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente. Y creo que ambas publicaciones y la inspiración que nos brindan estas publicaciones nos están ayudando a generar nuevos conocimientos. Pero bueno, no es suficiente. Nosotros aún vemos que hay brechas en el conocimiento y por eso estamos llevando a cabo este seminario web. Ahora entonces me gustaría mencionar que Pam McElvey va a estar moderando nuestro debate de hoy. Pam es profesora de Ecología Humana en la Universidad de Rutgers. Tiene experiencia en servicios de ecosistema, adaptación climática y biodiversidad y se ha desarrollado como autora principal tanto del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y del IPBES, y también ha realizado extensos trabajos de campo sobre cuestiones ambientales en Vietnam y otras partes del sudeste asiático y posee un doctorado conjunto en silvicultura y antropología de Yale. También se desempeña como líder del grupo temático de prácticas culturales y de gestión de ecosistemas de la Comisión de Manejo de Ecosistemas de la UICN. Pam, bienvenida. Te cedo la palabra. Gracias, Itza. Es mi placer poder moderar esta parte del seminario, el cual vamos a invitar a algunos panelistas para que junto a Johnny aborden partes del informe y algunos ejemplos sobre cómo se está lidiando con la violencia de género respecto al IWT en diferentes lugares del mundo. Así que invito a los panelistas a que prendan su cámara y los voy a presentar brevemente. Después les voy a pedir que compartan con nosotros 3 palabras que puedan describirlos para poder conocerlos un poco más. Y quisiera también hacerles una pregunta a cada uno para que puedan responder, interactuar con Johnny. Y mientras tanto, quienes están mirando este seminario, por favor, incluyan en el chat las preguntas que tengan y yo voy a estar haciéndolas en nombre de los participantes. Tenemos 40 minutos aproximadamente antes de tener que llegar al cierre del seminario, así que
Es un placer para mí presentarlos. Primero tenemos a Chang Nguyen, que es conservacionista de la vida silvestre vietnamita, fundó una ONG local llamada Wild Duck. Wild Act ha estado trabajando para abordar el IWT en África y Vietnam y actualmente Wild Act ejecuta un programa llamado Empoderamiento de las Mujeres en la Conservación de la Vida Silvestre, financiado por el Desafío RISE de USAID. También tenemos a Helen Agu, que es abogada y profesora e investigadora de Derecho Ambiental en la Universidad de Nigeria. Es miembro del Fellow African Futures de la Alianza para la Asociación Africana de la Universidad Estatal de Michigan, donde realizó investigación con la doctora Meredith Gore sobre las mujeres en el tráfico de vida silvestre en África subsahariana. También tenemos a Juliana Machado Ferreira. Juliana es licenciada en Ciencias Biológicas, también tiene un doctorado de Ciencias en Biología de la Universidad de Sao Paulo y se ofreció como voluntaria para la Organización de Lucha contra el Tráfico de Vida Silvestre SOS Fauna y se ofreció también como voluntaria para trabajar con el Laboratorio Forense Nacional de Servicios de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. También fue TED Senior Fellow y Nat Geo Emerging Explorer. Juliana también es miembro fundador y directora ejecutiva de Freeland Brasil, en la sucursal sudamericana de Freeland Global. Actualmente es coordinadora de un proyecto de lucha contra el tráfico de vida silvestre en Brasil en conjunto con WWF Brasil. Por último, tenemos a nuestra panelista Julie Violas, que es oficial de investigación de delitos contra la vida silvestre de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se centra en las tendencias mundiales de tráfico de vida silvestre para proyectos como el Informe Mundial sobre Delitos. Tiene un doctorado en criminología del Centro de Graduados de la City University de Nueva York y se especializa en intervenciones de campo para ayudar a las comunidades, el personal policial y las ONG para aplicar técnicas de prevención del delito de caza furtiva y el tráfico de vida silvestre. Ha trabajado con diferentes agencias gubernamentales y ONG, incluidas WWF, Flora and Fauna International, Interpol, USAID, etc. Así que bueno, voy a preguntarles a cada uno de ustedes, además de lo que he comentado, y que comenten, nos den 3 palabras que los describan y de algunas cosas con las que también están trabajando. Chang, ¿cuáles son las 3 palabras que utilizarías para describir tu trabajo? Bueno, me parece que puedo hablar de que soy muy testaruda, que nunca me doy por vencida. Es interesante. ¿Qué pasa contigo, Helen? ¿Cuáles son las 3 palabras que podrías utilizar para definirte? Muchas gracias. Soy muy enfocada. Soy muy celosa de lo que hago, muy cuidadosa. Y me interesan mucho las cuestiones ambientales. Fantástico, otro conjunto de atributos que definitivamente necesitamos en este espacio. ¿Qué pasa contigo, Juliana? Bueno, yo creo que soy apasionada, enérgica y capaz. Muy bien, muchísimas gracias. Julie, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te definirías? Yo soy bastante enfocada y estoy muy orientada al trabajo y soy muy estudiosa como una nerd. Bueno, tenemos una selección fantástica. Pasemos ahora a contestar algunas de las preguntas. Mi primera pregunta es para Chang. Ustedes están trabajando en un proyecto para ocuparse de la violencia de género en su trabajo ambiental. Es la primera vez que esto se incluye en el trabajo de conservación en Vietnam. Así que tu ONG es financiada por el mecanismo RISE de USAID. ¿Nos podrías decir qué trata de lograr tu proyecto y cómo pensás que puede contribuir a abordar esta intersección de violencia de género y comercio ilegal de especies silvestres? Bueno, mi organización
Es en la actualidad la única organización en Vietnam que tiene este enfoque y que está liderada por mujeres. Todo nuestro personal son mujeres. El año pasado hicimos una encuesta para reunir información sobre acoso sexual dentro del sector de la conservación en Vietnam. Y fue muy interesante porque 5 de cada 6 participantes hablaron de esto y mencionaron haber sido acosadas. Y una de cada 10 dijo que ocasionalmente habían sido testigos de violaciones. Entonces, vimos que faltaba una política expresa para abordar esta cuestión del acoso sexual. Y es crucial que hagamos algunas intervenciones para poder... Nosotros no estamos trabajando, por ejemplo, en el Parque Nacional Vietnamita. Nuestro proyecto está siendo financiado por USAID para abordar esta cuestión de la violencia de género en el sector de la conservación en Vietnam. Colaboramos con agencias e instituciones y desarrollamos guías y políticas para trabajar en el área de las oficinas, los bosques, las aldeas. Y también hicimos una serie de talleres con líderes y hemos tenido más de cientos de participantes en las últimas reuniones acerca de los problemas para identificar posibles soluciones y cómo responder. Fantástico. Espero que podamos hablar de los detalles de tu proyecto porque es un excelente ejemplo. Esto va a ser crucial. Quisiera asegurarme de hacer una pregunta a todas las panelistas antes de empezar a interactuar más con cada una sobre estas cuestiones, estas preguntas. Tengo una pregunta para Helen. Helen, sos una de las pocas investigadoras que están activamente involucradas en examinar las dimensiones de género en el comercio ilegal de especies silvestres. Con la evidencia que has reunido hasta ahora, ¿nos podrás contar de qué manera ves la violencia de género como factor? ¿Cómo le está dando forma a la participación de hombres y mujeres en el comercio ilegal de especies silvestres en África? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuáles son las implicaciones de política de parte de tu trabajo para asegurarte de que tengamos una lente de género aplicada sobre estas cuestiones? Muchísimas gracias. Sí, hicimos una investigación sobre las dimensiones de género en el comercio ilegal de especies silvestres, hablando especialmente de la participación de las mujeres en el IWT. Esta investigación la hice en colaboración con un profesor asociado de la Universidad del Estado de Michigan. La investigación fue financiada por una asociación con la Universidad de Michigan y fue desde el año 2018 hasta el 2020. Pudimos ver la participación de las mujeres en el comercio ilegal de especies silvestres en el África subsahariana y luego hicimos una síntesis que se ha convertido en un informe y además podemos mencionar el trabajo de Pam, pero hay poco trabajo sobre esta cuestión, por eso es fundamental. En segundo lugar, hemos publicado eso y también hicimos actividades en línea para analizar la participación de las mujeres en el comercio ilegal en todo el mundo, no solo en África subsahariana. Y fue muy inspirador ver que muchos de los problemas y marcos estaban presentes en nuestra síntesis y vimos cuáles son las reglas necesarias para las mujeres y qué participación tienen en el comercio ilegal. Y en la investigación principal que realizamos en África subsahariana, enfocadas en estas áreas, analizamos cuáles son los roles principales de las mujeres aquí, cuáles son los costos y beneficios
está el informe que preparó Johnny, que es impresionante porque gran parte de lo que ella menciona es lo que vimos sobre el terreno. Así que sí, vimos que hay mujeres que se benefician con el comercio ilegal, pero no realmente porque quieren participar, sino por la desigualdad económica. Y vimos que la violencia de género está muy presente en estos espacios porque el África subsahariana tiene un nivel de comercio legal muy elevado y es un lugar de tránsito también. Vimos que muchas mujeres, vimos que hay arrestos de hombres y mujeres y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que estas mujeres estén ahí a nivel de los delitos ambientales o contra las especies silvestres? Vemos que las mujeres se encuentran en una situación en que tienen que tomar una decisión para poder salir de este círculo de delito. Muchas por ignorancia o por miedo son quienes ofrecen refugio a los cazadores furtivos y también son fundamentales entonces para sus actividades. Y también son víctimas de acoso. Y no quieren que esto se vea porque les da vergüenza y por lo tanto lo mantienen en secreto. Esto nos muestra todo lo que queda oculto dentro del comercio ilegal de especies silvestres. En el transcurso de nuestros estudios reunimos un proyecto y queremos que las mujeres verdaderamente puedan hablar del comercio ilegal y su participación. Y tenemos participantes de América Latina, Asia, África, Europa. Y muchos de los debates nos permiten ver los diversos elementos que tiene participación aquí. Me alegra que exista esta agenda y que tengamos estas intervenciones programáticas para que las mujeres puedan hablar de las políticas futuras para combatir el comercio ilegal. Por ejemplo, verán que hay muchas mujeres que participan, por ejemplo, en Etiopía y Kenia, las mujeres pueden ser obligadas a participar del comercio ilegal porque muchas de ellas en algunos lugares no tienen otra alternativa. Y esto a veces genera respuestas donde las mujeres se consideran más compasivas y con una menor propensión a la corrupción. Y se pueden aprovechar estas fortalezas para combatir el comercio ilegal. Entonces, en definitiva, es importante tener en cuenta estas intersecciones de género en el comercio ilegal, incorporarlas en nuestros programas para poder finalmente combatir el comercio ilegal de especies silvestres. Uy, fantástico, tantas cosas. El libro que has mencionado es algo que esperamos ver. Podemos volver a estas cuestiones que planteaste, pero quiero asegurarme de poder formular preguntas a las otras panelistas. Tengo una pregunta. En una de las cosas que tenemos que pensar son las distintas dimensiones. Y tú estás trabajando en el comercio ilegal para el comercio ilegal de mascotas, que es una parte muy importante del comercio ilegal de especies silvestres. Una de las cosas que parece quedar en claro es que hay poca evidencia sistemática acerca de las diferencias de género
en el comercio de mascotas, ya sea por sus motivaciones, su actividad. ¿Nos podrías contar acerca de tus impresiones? ¿Cuáles son los patrones de participación de los géneros, las distintas etapas? ¿Cómo podemos pensar en el género en cuanto al comercio ilegal de mascotas? Gracias, gracias a los panelistas. Felicitaciones. Quería decirles primero que yo nunca había pensado en el género y el comercio ilegal. Por lo tanto, estoy aprendiendo en este momento, mientras hablamos. Por lo que sé, hay falta de datos. Lo primero que quiero decir es que yo lidero un equipo donde somos casi todas mujeres. Aquí, así que sí, las mujeres hacemos una gran diferencia. Quisiera comenzar con el tema del tráfico. Yo veo que crece mucho la presencia de las mujeres, sobre todo en Brasil, y personalmente nunca tuve problemas, sino todo lo contrario. Siento mucho respeto por los oficiales y los agentes que trabajan en este campo. Esta es mi percepción y mi experiencia personal. Creo que hay falta de datos. La mayoría de los secuestros o incautaciones involucran a hombres, pero tal vez no están buscando mujeres transportadoras, tal vez las mujeres lo están haciendo en autos, pero no lo sabemos. Creo que cuando no buscamos algunas cosas es difícil decir que realmente no estén ahí, simplemente no las estamos buscando. Se ha encontrado mujeres que fueran responsables, por ejemplo, de falsificar documentos o permisos. Así que una mujer, por ejemplo, fue responsable del lavado de aves que eran enviados a organizaciones delictivas. Ella tenía un papel muy importante. Ahora creo que son los consumidores los que hacen la mayor diferencia. El mercado de consumo, por ejemplo, aquí el comercio de aves de compañía es fundamental. Es un comercio dominado por los hombres. Algunas mujeres han publicado que los hombres se preocupan más por sus aves que por sus mujeres. Es como si estuvieran compitiendo y a los hombres les encanta eso. Y de hecho participan en torneos y otras actividades. Tenemos muchas mujeres que consumen loros o aves de compañía y muchos son de origen ilegal y además las mujeres suelen estar muy presentes con algunos animales como dueñas de animales, dueñas por ejemplo de monos. Hay influencers en Instagram, hay una en Brasil que tiene un mono, un capuchino que es ilegal. Y ella dice que no debería ser una mascota y que le pide a la gente que no los compren. La mayor parte de estos monos, por supuesto, son de origen ilegal. Y también hay mujeres que empiezan a dominar también el área de ser los dueños. Fíjense que hay en Instagram, por ejemplo, algunos influencers que muestran sus animales exóticos o sus víboras, sus serpientes, etcétera. Creo entonces que lo que quiero decirles a Joni es que tenemos que tener esto en cuenta porque lo único que tengo es esta percepción y esta evidencia basada en la percepción, pero no cuento con una metodología sólida que me indique exactamente cómo podemos estar seguros de que esto es así. Sin duda es un comercio que está dominado por los hombres y puede haber conexiones con la trata de personas también, etcétera. Excelente, muchas gracias, Juliana. Eso se vincula mucho con lo que decía Johnny. Y por supuesto está la dimensión del costo. Y sin duda esto que has mencionado de los influencers en Instagram es muy interesante y muy pertinente. Una pregunta para Julie ahora. Julie,
Sin duda tienes mucha experiencia con el trabajo con datos. Tenemos que determinar la participación diferenciada por géneros en estas actividades. Ahora estás lanzando este nuevo proyecto de investigación con esta pregunta de investigación sobre las mujeres en América del Sur. Quisiera que nos cuentes un poco más acerca de cómo será tu investigación, cómo van a responder las preguntas en base a la violencia de género, el tipo de investigaciones que van a hacer y cuál crees que va a ser la trayectoria de investigación futura y cuál debería ser para todas nosotras. Gracias, Pam, y quiero agradecer a todos los panelistas por este trabajo fabuloso. Sí, vamos a comenzar un proyecto financiado por USAID para ver cuál es la participación de las mujeres en el comercio ilegal de especies silvestres. Esto tendrá dos componentes. Primero, comprender dónde se encuentran las mujeres, comprender cuál es el rol que desempeñan y por qué. Y aquí es donde desempeña un papel la violencia de género para determinar dónde se involucran las mujeres y qué es lo que las mantiene presentes en este tipo de actividades. Y esto nos permite también comprender cuál es el rol de las mujeres guardabosques o guardaparques en América Latina, la diferencia de su rol respecto del de los hombres. Pero tenemos que entender un poco mejor cómo hacen su trabajo estas mujeres. Comprender entonces los desafíos que enfrentan y creo que una de las preguntas de la investigación en la que deberíamos enfocarnos es: ¿estamos implementando todas estas políticas de género, representación de las mujeres en determinados niveles, etcétera? Asegurarnos de que las políticas sean inclusivas, pero es fundamental que podamos comprender, por ejemplo, para las guardabosques, si se cuenta con estas políticas, ¿están funcionando? ¿Tienen consecuencias no previstas? Porque la dinámica del género a veces es difícil de ver incluso para las mujeres. Entonces, ¿estas políticas están funcionando como esperamos? ¿Estamos haciendo supuestos para crear estas políticas? Entonces, hay temas que no se han tratado y cuando hayamos comprendido el rol y por qué tienen ese rol, ahí es el momento en que deberemos tenerlo en cuenta. Fantástico, Julie. Es un excelente punto de partida para tomar algunas de las preguntas del público que nos está observando y también para incluir a Joni. Sé que hay preguntas acerca del informe y por eso ahora una pregunta que aparece para ti, Joni, es: ¿cómo sería el informe? ¿Cómo se ven los vínculos que tienen que ver con el transporte de las especies silvestres y la trata sexual humana? Parecen ser dos cosas que suceden juntas, como si las mismas personas participaran en ambas actividades. Julie, sabemos de la violencia basada en el género, la violencia de género y su comparación con otras formas de violencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas interconexiones? Bueno, entonces voy a empezar por la primera parte de la pregunta. Creo que igual cualquiera del panel puede hacerlo. Realmente no había pensado que iba a surgir esta pregunta si no me hubiese preparado, porque existe una pregunta respecto a si el tráfico sexual y la trata, el tráfico de humanos y nivel de integración. Eso realmente llamó mucho mi atención. A ver, la respuesta es no lo sé, no me he encontrado con nadie que lo sepa, pero sí he preguntado esta pregunta específica sobre si estos tráficos, el silvestre y el humano, son conceptualmente similares,
porque quizás se pueden utilizar mismas redes de transporte, dispositivos, vehículos, tanto figurativamente como metafóricamente. ¿Estos son los mismos actores los que trafican personas que los que trafican especies silvestres? Y debo decir que parece que nadie sabe la respuesta. Y muchos, después de esta pregunta, piensan en ello y dicen, bueno, quizás hay algo de prueba o evidencia, pero la respuesta es no lo sé. Entonces, en última instancia, no tenemos ese conocimiento. Y creo que sería muy importante. Es un punto de investigación futura y quisiera preguntarle al resto del panel si tienen alguna reflexión al respecto. Mi conclusión es que no tengo el conocimiento. Sí, nuestros panelistas han planteado que no tenemos esa data, esa información, entonces no podemos lidiar con las intervenciones. Esta falta a lo largo de toda la cadena, desde los registros o informes de arrestos o a quiénes son los guardaparques, todo esto no está clasificado, entonces hay cosas que no sabemos, hay respuestas que no tenemos. ¿Alguna de las panelistas quisiera hablar a esta pregunta? Tenemos algunas preguntas también de audiencia. A ver, sí, Julie. Bueno, creo, Joni, que estás en lo cierto, no hay mucha información, no hay suficiente investigación realizada al respecto, así que lo que deberíamos decir es que es una cuestión de convergencia, porque al menos hay algunos métodos que se utilizan para el tráfico que probablemente se utilicen tanto para el tráfico humano como el tráfico de especies silvestres. Algunos puertos, algunos medios de transporte, así que existe cierta superposición y de eso tenemos que hablar. Tiene que ser sobre dónde ocurre esta superposición. Entonces, cuando hablamos de la convergencia, no hablamos de los trabajadores del tráfico de humanos y el tráfico de especies silvestres, sino, bueno, de esta superposición. Bueno, también muchos hablaron sobre el tráfico de especies silvestres, que a veces está conectado con el trabajo de infraestructura, con la minería. Y también con la caza furtiva, como hablábamos respecto a la explotación sexual de las mujeres y la prostitución. No me sorprendería si esto se ocurre también en otros lugares. Sí, tenemos ciertas investigaciones realizadas respecto a esta relación entre el trabajo sexual y prostíbulos, donde también hay vínculos con los delitos relativos a las especies silvestres. No está completamente aislado o diferenciado. Sí, muy importante, muy relevante. No puede separarse. Sí, creo que hay una intersección entre el tráfico de especies silvestres y el tráfico humano, pero lo cierto es que existe un escenario en el cual las mujeres jóvenes disculpen, el audio se corta. Las mujeres jóvenes son utilizadas sin su conocimiento para el tráfico. Entonces, similarmente, este estudio que estamos realizando incluye entrevistas que exigen tener cierta interacción en el campo. Sé que muchas personas no son libres de hablar de estos temas, pero hay muchos datos que se pueden recabar de este tipo de investigación. Sí, bueno, también tenemos una pregunta
que pregunto sobre los diferentes tipos de comercio. A ver, la dinámica puede ser diferente cuando hablamos de el comercio ilegal de carne de monte o de las mascotas. Entonces, algunos comerciantes, tipo de carne, pueden tener alguna relación de poder. Puede haber algunos motores de esta situación o impulsores. Entonces, las mujeres pueden terminar ocupando estos roles tan contradictorios. Y una de las cuestiones que parece importante entender es cuáles son estos impulsores nacionales. Entiendo que hay diferentes escalas regionales o locales y hasta subescala internacional. Esta cuestión de escala, ¿cómo la abordarías? Y después podemos abrirla a todo el panel. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el género tiene diferentes aspectos cuando hablamos en particular de lo que es el comercio de la carne de caza o la carne de animales silvestres. Hay un producto animal. Por supuesto, esto se vende, pero tenemos hombres como consumidores. Entonces hay mujeres que pueden estar en la venta, quizás no están incluidas en la parte del comercio exacto, pero están en la red porque tanto el, que se ha abordado en las investigaciones, las mujeres dependen de los hombres para obtener el producto, los animales, y para hacerlo a veces tienen que darles algún tipo de gratificación, si no quedan fuera del negocio. Entonces, después hay un consumo. Ahora, por ejemplo, muchos de nuestros estudios reflejan que en áreas de Sudáfrica no hay mujeres al nivel más alto transnacional del tráfico de especies silvestres de forma ilegal. Si están, por ejemplo, como recolectoras u otros pequeños roles. Chang, puedo preguntarte cuál es tu opinión antes de hablar con Joni, porque sé que en Vietnam en especial las dimensiones internacionales son un eh, punto importante. Entonces, ¿cuál es la lente de escala respecto a estos conductores internacionales fuera de Vietnam? ¿Cómo lo abordan desde la ONG? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Ah, se... Hubo una interrupción. Sí, bueno, el trabajo que hace tu ONG, ¿ustedes diferencian el trabajo a nivel internacional? Por ejemplo, entender desde dónde viene la vida silvestre versus contra los problemas nacionales. ¿A dónde enfocan su atención? Bueno, eso es bastante difícil de responder porque existe una conexión muy relevante. Hay mucho que viene de otros países, en particular desde el continente africano. Por ejemplo, los cuernos o el marfil. Nosotros también tenemos el problema de caza interna. Yo trabajo principalmente en colaboración con otras ONG en África para hacer encuestas encubiertas y tratamos de analizar el comercio ilegal y las actividades ilegales de las comunidades asiáticas en África, y en Vietnam estamos trabajando principalmente con los guardaparques y brindándoles respaldo, haciendo capacitaciones y también brindando un entorno de trabajo más seguro, en particular para las mujeres guardaparques. Así que en Vietnam nos enfocamos un poco más en
combatir la caza furtiva y después trabajamos con otros países para lidiar con el comercio ilegal llevado a cabo por comunidades asiáticas. Bueno, sí, son ejemplos muy prácticos para la colaboración entre países. Gracias. Joni, ¿tu informe cómo aborda este problema de escala? ¿Hubieron algunas cuestiones relativas a la violencia de género que deban estar bajo el foco? Bueno, me gusta que estemos hablando de escala porque creo que es clave en el entendimiento de algunas de las dinámicas. Me gustaría entonces volver a lo que mencionó Helen respecto a estos sustentos diversificados para las mujeres, que podría realizarse en escala local y eso sería algo que cambiaría mucho el escenario. Creo que Helen, vos hablaste de lo que sucede en las comunidades y las mujeres lo saben, saben lo que ocurre en sus redes económicas. A veces no podemos sumergirnos en eso y aprovecharlo porque, bueno, también estamos hablando de guardaparques y otros observadores oficiales que son en general hombres y uso comillas para decir que no sienten quizás que no deberían incluir a las mujeres en esa comunidad. Entonces, creo que está muy involucrado el tema de la escala con los tipos de sustento y generar un trayecto para que se pueda abordar esta dependencia, ¿no?, de las mujeres respecto a los hombres. Helen también hablaba de la dependencia de las mujeres respecto a los hombres como cazadores. Creo que, por supuesto, es esencial abordarlo o crítico el tema de la escala local. No tenemos demasiada evidencia, pero existen ciertos estudios que podemos aunar. Te incluyo, Pam, vos estás siendo muy modesta como moderadora, pero vos también estás trabajando en informes relativos. Bueno, muchas gracias, estamos llegando al final de la sesión, así que voy a tratar de hacer 2 preguntas más para poder llegar al cierre. Han surgido algunas preguntas respecto a lo que es LGBTQ y la pregunta sobre si estas cuestiones están siendo abordadas en lo que es el IWT, el comercio ilegal de las especies silvestres. ¿Alguien quiere abordarlo? Joni, ¿fue abordado en el reporte, en el informe? ¿Hay evidencia relativa? Prácticamente no existe evidencia ni prueba, fue abordado en el informe de manera tentativa. Creo que lo esencial es que si estamos hablando de marginalización económica y social, hay grupos de personas que son marginalizadas de forma interseccional o transversal y existen alternativas o pueden estar abordados también como actores primarios o principales. Yo lo que diría con total confianza es que existe casi cero evidencia relativa a estas cuestiones. Bien, bueno, es importante incluirlo en nuestra recolección de datos. Bueno, antes de llevar al cierre total de esta sesión, quiero preguntar, si bien no es un problema de conservación y más un problema de derechos humanos, este IWT, este comercio ilegal, ¿cómo pueden los participantes en la audiencia, otros donantes o agencias pueden ayudar y cómo podemos hacer que este tema se incluya en la agenda para poder ayudar en el campo? ¿Algunas ideas? Julie. Sí, bueno, hay que tratarlo como un delito tan importante como otros delitos,
por supuesto, hay vínculos y el gobierno quiere lidiar con esto como lo hace con el tráfico humano. Nosotros creemos que la vida silvestre es muy relevante y hay muchos recursos si uno lo trata y lo aborda como un delito. Es un comportamiento ilícito, ilegal y lo que se utiliza para otros delitos se puede aplicar aquí. Hay una conducta ilícita, delictiva, hay formas de prevención, hay formas de preparación para ello, así que hay que tratarlo de manera acorde. Bueno, un minuto, ¿sí? Para cada una. Juliana, ¿alguna cuestión que quieras resaltar de tu trabajo? Como dije, esto es nuevo, es necesario, es muy interesante y creo que tenemos que tener en mente la relevancia de los estudios regionales, porque no hay datos, sí, es mi percepción de lo que yo he vivido aquí en Brasil, en Sudamérica. Muchas de las cuestiones que se aplican a los países africanos no se aplican de igual modo aquí, así que no hagamos presunciones globales. Creo sí que se ha frizado el video de Juliana, pero bueno, creo que ahí vamos. No, bueno, yo estoy de acuerdo, Juliana, en esta cuestión de carecer. A ver, hola. Sí, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Helen, por favor. Bueno, lo que quería decir es que sí, hay aplicaciones regionales diferentes y limitaciones, pero también me gustaría decir que, como vos dijiste, es un problema de derechos humanos, no de conservación, y por eso es tan relevante lo que mencionamos. Esto es un problema de derechos humanos y me parece excelente que se tenga en cuenta la violencia de género también. Entonces, en cuanto a la aplicación global, sí, hay diferencias regionales, pero bueno, eh, África es una región en la cual también hay diferentes naciones. Entonces, las políticas y los programas tienen que ser customizados y adaptados a cada región y a lo que aplica allí. Y ahí vamos a poder generar luego un enfoque global para el IWT. Muchas gracias, Helen. Entonces, unas palabras finales de tu parte, Chang. Sí, yo creo que esto es un problema también de derechos humanos, como se menciona, pero tenemos que recordar que las personas que están en esta red, los más poderosos, son los que manejan todo, pero los que tienden a ser arrestados son los locales, los actores de menor relevancia, que son las personas pobres que viven con hambre y que fueron utilizadas para esto. Entonces, estas personas más ricas o poderosas que manejan todo no tienen ninguna represalia y los que terminan siendo afectados son los más pobres. Joni, bueno, me gustaría decir que esto claramente es el inicio de la conversación. Por supuesto, no es el final. Así que podemos observar un interés muy poderoso de transitar este camino de investigación y de conocimiento sobre la violencia de género en este área de enfoque. Así que gracias, Itza. Entonces, volvemos. Gracias, Pam. Gracias a todos los panelistas. En nombre de UICN, les agradecemos sinceramente a todos los participantes por su interés reflejado respecto a este tema y por el tiempo dedicado. Esperamos que haya sido una sesión interesante, motivadora y, como dijo Johnny, el puntapié inicial de muchos más. Antes de cerrar, tenemos dos preguntas rápidas para hacerles.
Son preguntas para que respondan los participantes y apreciamos su devolución, ya que nos ayudan a refinar nuestro trabajo a futuro. Es el mismo tipo de preguntas que tuvimos al inicio. Así que la primera sería, después de este webinar, ¿cómo calificaría su conocimiento actual de los vínculos entre la violencia de género y el comercio ilegal de vida silvestre? Como al inicio, tenemos una escala de 1 a 5. La segunda pregunta es, ¿le ha servido este seminario web para generar conciencia sobre cómo aplicar a su trabajo los conocimientos sobre los vínculos entre la violencia de género y el comercio ilegal de especies silvestres? Bueno, ya tenemos las respuestas y estamos muy contentas de ver estos resultados. El 95% dijo que sí a la primera pregunta. Muchas gracias. Y estamos terminando este seminario web y quisiéramos agradecerles nuevamente por haberse unido a este seminario web en línea. Los invitamos a visitar nuestro Centro de Violencia de Género y Medio Ambiente y que visiten nuestro sitio web. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Estaremos encantadas de continuar en este trabajo con el WWF, todos los asociados y coorganizadores de este seminario web que ha sido verdaderamente fantástico. Muchísimas gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchísimas gracias.